interesante en proyectos de gran tamaño. Y un valor que a mí me llama mucho la atención, que habla bastante de la capacidad, de la seriedad con la que se está manejando el cultivo en Guatemala, son el tipo de rendimientos que se están manejando ahí. Una estadística hablaba de 70% del área con más de 20 toneladas de fruto por año y por hectárea. Eso es muy bueno, en mi experiencia, inclusive con plantaciones con buen manejo, con buena planificación, en promedio estamos hablando de 16 toneladas por año. Muy común ver en medianos, pequeños productores producción por debajo de 10 toneladas. Esto es notable y habla de un muy buen manejo en el país. Yo les felicito cordialmente. Hablando de la palma, sabemos algunas características. Esta no es una charla dirigida a hablar de la botánica o de la fisiología de la palma, pero sí algunos puntos que son importantes de tener en cuenta. Primero, la palma necesita desarrollar un abundante follaje para producir la cantidad de aceite que produce. Ustedes saben que es la oleaginosa de mayor producción de aceite por unidad de área y por unidad de tiempo. Para eso necesita mucho follaje. Uno de los indicadores que vamos a hablar es el índice de área foliar, que en el caso de palma es alto. Sabemos también que la palma cierra su producción el momento que siente cualquier tipo de estrés, el momento que la palma tiene una deficiencia nutricional, el momento que la palma siente sequía, un ataque de defoliadores, cualquier estrés, la palma como individuo decide ella sobrevivir cortando la producción, contrario a lo que pasa con otro tipo de plantas y otro tipo de cultivos. En mi experiencia también he visto que la distribución de raíces en palma es relativamente escasa. Si comparamos los números de densidad de raíces, de longitud de raíces por volumen de suelo. Esto comparado con otros cultivos. Y esto es muy interesante porque la palma sostiene toda esta producción de follaje y esta producción de aceite utilizando una cantidad de raíces que es relativamente escasa y que debemos cuidar, que debemos tratar de manejar. Voy a tener un par de slides hablando de eso más adelante. Tenemos como ventaja en parte de manejo que la palma crece con un solo tallo y que tiene un crecimiento definido de las hojas. Además, por la importancia que tiene el cultivo, por la manera en que se ha manejado, hay una gran cantidad de literatura y de estudios, muchos hechos en el sureste asiático, en el África y aquí en el continente por distintas instituciones. Sabemos que por su dinámica, la planta va a exportar una gran cantidad de productos. El cultivo es aceite, no hay nutrientes en este producto. En teoría, en principio, y en realidad como parte del manejo de la nutrición, deberíamos aspirar a tener un reciclaje de nutrientes dentro del sistema, que muchos de los residuos que salen de la extractora regresen al campo para que el potasio, el nitrógeno, el fósforo, de alguna manera regrese al suelo y la materia orgánica que se va generando con los años también nos ayude. Pero en general, si nosotros retiramos grandes cantidades de fruto, vamos a terminar empobreciendo el suelo y eso es importante tener en cuenta. ¿Cómo llegamos a una recomendación de fertilización? Bueno, yo voy a hablarles acerca de buenas prácticas de manejo, que en realidad son una serie de prácticas, de antecedentes que tienen muchos años de investigación. O sea, el instituto con el que yo trabajaba, la experiencia que estoy tratando de llevarles a ustedes, está tratando de resumir muchas décadas de investigación y de manejo de suelos y de cultivos. Primera cosa, nosotros tenemos que entender a dónde queremos llegar. Ustedes probablemente han visto este tipo de gráfico mostrando más o menos la curva de producción de una palma. A nosotros nos interesa la línea verde probablemente, que es, digamos, el mejor escenario. La planta empieza una producción y rápidamente llega a los máximos de producción. Esa fase de estabilización tiene máximos muy altos y al final de la época útil del cultivo, el descenso es muy lento. La planta puede tener muchos años de vida, el cultivo, la siembra puede producir mucho. Lo que vemos tristemente, lamentablemente, con mucha frecuencia es el escenario de la línea roja, en donde el incremento en rendimiento va despacio, llegamos a máximos que no tienen valores muy altos, estos máximos se mantienen por un periodo corto y el descenso empieza rápidamente. Hay una gran diferencia entre los dos escenarios y mucho tiene que ver con el manejo de la nutrición, el manejo del cultivo, el material de siembra, la planificación de la siembra, los drenajes, todo lo que tiene que ver con optimizar las cosechas. Todo tiene que ver. Ustedes tienen que, como gerentes, como administradores de su producto, tratar de decidir cuál es el tipo de perfil que ustedes quieren para su manejo.
probablemente la línea azul o algo por encima de la línea azul o idealmente llegar a la línea verde. Tienen que pensarlo y es parte del esquema de buenas prácticas de manejo tener una meta de producción. Aquí tiene que ver todo lo que es el manejo del follaje, el manejo del cultivo de cobertura, que es muy importante en términos del reciclaje de nutrientes otra vez, y la aplicación del manejo de la nutrición, que es específica para cada fase de producción del cultivo. ¿Qué sabemos? Que existen una serie de factores que no podemos controlar: el clima, el suelo, las características de la planta y otra serie de factores que sí influenciamos: el uso de fertilizantes, de enmiendas, todo lo que son agroquímicos para manejar cualquier tipo de estrés biótico que podamos tener ahí. Muy importante el riego, muy importante los drenajes y cualquier otro tipo de práctica cultural que termina impactando finalmente en la fisiología de la planta, después en la composición de la planta, cuánto la planta crece en términos de raíces, muy importante y pocas veces medido y cuantificado. Muy importante saber la cantidad de producción que nosotros tenemos y en el caso de la palma, no solo un buen rendimiento, sino un buen índice de extracción de aceite, una buena calidad. Cuando hacemos el proceso de recomendación, tomamos en cuenta todos estos factores. Inclusive aumentamos ahí factores, por ejemplo, el perfil económico, el perfil tecnológico del agricultor, el tipo de nutrientes que tenemos acceso a nuestro mercado, la tecnología que quisiéramos emplear, estaciones meteorológicas, mucha tecnología que nos puede apoyar ahora y que nos ayuda a tomar decisiones. Los parámetros que queremos tratar de ir midiendo son, por ejemplo, la demanda del cultivo. ¿Cuánto vamos a necesitar para producir 20 toneladas, 12 toneladas de palma? El suplemento del suelo. Muy importante tratar de cuantificarlo, tratar de estimarlo de alguna manera. Tenemos herramientas para hacerlo, tenemos índices de eficiencia del uso de nutrientes que no es en realidad parte de la discusión que voy a tener en día. Hay muy buenas discusiones, por ejemplo, presentaciones del doctor Thomas Overhood, mi colega que voy a mencionar varias veces durante esta charla, discute muy bien estos temas. La rentabilidad, que es muy importante para todo productor, independientemente de su tamaño, y el respeto y el impacto que podemos tener en el ambiente. Estos parámetros son los que orientan finalmente un abanico de opciones en donde manejamos fuentes, manejamos dosis, manejamos épocas de aplicación, lugares de aplicación, y finalmente nos decantamos, nos vamos por una de estas opciones y la implementamos en campo. Muy importante en el esquema de manejo de nutrición, de buenas prácticas de manejo de la nutrición, medir los resultados que nosotros tenemos con una implementación. Después de hacer la aplicación de nuestro plan de nutrición, tenemos que ver todos los resultados en términos del efecto en el suelo, el efecto en la planta y el efecto en el rendimiento. Este es el espacio en donde nosotros vamos aprendiendo, en donde nosotros vamos aumentando nuestro conocimiento y vamos teniendo poder como agrónomos, como consultores, para responder las preguntas que puede hacer el inversionista, que puede hacer el ambientalista, que puede hacer el propio productor sobre por qué es importante hacer un manejo adecuado de la nutrición de cultivos. Fíjense que es un ciclo, fíjense que es un proceso, que aquí tenemos que entender dónde estamos y ver qué es el resultado de lo que aplicamos al final para ir mejorando en nuestra experiencia, en nuestro manejo. En el instituto en el que yo trabajaba, manejamos estos conceptos de buenas prácticas dentro del ámbito de la sostenibilidad, apoyando los pilares del ambiente, la economía y el aporte a la sociedad, los requerimientos de la sociedad. Para eso nosotros, dentro del ecosistema, repito, entendiendo dónde estamos ubicados, cuáles son las características que tenemos de la naturaleza en la cual estamos manejándonos y de la agricultura que nosotros estamos manejando, tratamos de utilizar la fuente adecuada en la dosis que el cultivo requiere, que tal vez es la parte un poco más complicada de ajustar, en el momento y en el lugar de aplicaciones adecuados, que por cierto, en el caso de palma, son un poquito más flexibles, nos dan más opciones para manejar. Estos 4 requisitos o 4 R's del manejo de la nutrición se integran y ustedes pueden darse cuenta que son 4 piezas del rompecabezas que se integran y que se conjugan en el mismo lugar, en el mismo ciclo de manejo y es sitio específico.
En mi experiencia, en el trabajo que hicimos con el Instituto de Nutrición de Plantas, logramos producir muy buena literatura acerca de esto, un manual sobre los 4 requisitos, los 4 R de la nutrición de plantas, que discute estos principios a profundidad, y el libro de palma de aceite para rendimientos altos y sostenibles, que fue una traducción que yo tuve el gusto de coordinar del libro que produjo el doctor Fairhurst en el sureste asiático, y que tiene muy buena información acerca del manejo de la nutrición del cultivo, del mejoramiento del cultivo, de la agronomía del cultivo en general, pero se enfatiza sobre el tema del manejo de la nutrición. Yo tuve el gusto de visitar y tengo mucho contacto con el doctor Fairhurst todavía, la zona aquí. Este libro fue un éxito, un libro muy técnico, denso, que tuvimos la oportunidad de presentar, de hacer más de 4,000 copias que se agotaron completamente. Resumiendo, necesitamos calidad cuando aplicamos el fertilizante, que la recomendación de nutrición estén adecuadas al sistema, que nos den la respuesta que queremos, minimizando los impactos, y que el costo esté en función de nuestras metas de producción. Empezamos antes de las siembras, planificando el uso del suelo. Esto es muy importante. Tratar de entender en dónde estamos con el suelo, como lo he mencionado, es parte del esquema de buenas prácticas de manejo, y ustedes lo tienen como meta, especialmente todas las plantaciones que están dentro del marco de la RSPO, hablan de manejar el suelo buscando un balance positivo de nutrientes que garantice el mantenimiento, incremente la capacidad de producción de los cultivos. Para esto necesitamos arrancar con una línea base de información y además un monitoreo de la calidad del manejo del suelo, de la nutrición, a través del análisis foliar y de diagnósticos de la aptitud de las unidades del suelo. Es fundamental arrancar con un estudio del suelo. Un estudio del suelo nos permite dividir a nuestro proyecto en zonas de manejo, en zonas que tienen características individuales de topografía y de suelos. La imagen que tienen ustedes a la derecha es una representación de un proyecto que se hizo en Esmeraldas, en Ecuador, en donde se pueden ver zonas a los extremos que tenían mucha mejor aptitud por su topografía, en donde se podía colocar y aspirar a producciones más altas, contrario a lo que tenemos en el centro. Por la importancia del manejo y la ubicación, este proyecto en particular en sus primeros años contrató a un especialista en sistemas de información geográfica. Los pasos que yo recomiendo personalmente es un levantamiento topográfico completo. Existen muchas alternativas para hacer esto. Actualmente tenemos levantamientos topográficos con GPS que pueden dar una resolución muy adecuada con un costo muy razonable, apoyados en excavaciones, calicatas, en donde vemos el perfil del suelo, vemos los horizontes que están formando el suelo. Estos horizontes se caracterizan individualmente, muestras. Complementario a esto, en el territorio que nosotros estamos tratando de definir, se realizan barrenaciones, ya vamos a hablar un poquito acerca del barreno, en donde confirmamos la distribución de los horizontes. Si es que encontramos zonas que no se ajustan a lo que vemos en las calicatas, realizamos nuevas calicatas en esas zonas para ir definiendo todos los horizontes que nosotros necesitamos. Este muestreo inicial no corresponde a los puntos que nosotros vamos a monitorear más adelante a las unidades de muestreo foliar. ¿Qué es más importante? Caracterizar primero la pendiente, el terreno, los riesgos de erosión, cómo vamos a manejar el cultivo, las propiedades físicas, sumamente importantes en términos de drenajes, en términos de compactación, producción de raíces, la acidez que tiene el suelo, si es necesario encalar o no, la capacidad de aluminio intercambiable que puede afectar la producción de raíces, aunque muchos hablan de que Palma no es tan afectada por este factor. La capacidad de intercambio catiónico es uno de los parámetros clave, porque es la medida de la riqueza del suelo y de la capacidad que va a tener el suelo de retener los nutrientes que nosotros vamos a empezar a aplicar ahí. Suelos con baja capacidad de intercambio catiónico no pueden retener los nutrientes y son muy propensos a perderse o no asimilarse por las plantas. Muy importante la saturación de bases, la relación de potasio, que es uno de los parámetros más importantes en términos de productividad con las otras bases en el sistema. La relación de magnesio, que puede ser muy importante en producción de raíces y en la resistencia de la planta a una serie de estreses bióticos y abióticos. La materia orgánica es un
es un parámetro característico utilizado para diferenciar unidades de suelo. El contenido de microelementos puede ser muy importante, el contenido de boro, de zinc, de cobre, pueden ser muy importantes en el funcionamiento de la planta. Y como les digo, esto nos ayuda a definir las unidades en tipo de suelo. Empezamos a hablar de análisis de suelo y yo les recuerdo, ningún proyecto, ningún manejo se exime de utilizar análisis de suelo, independientemente de si esos análisis de suelo nos sirven o no para hacer las recomendaciones finales de fertilización. Necesitamos los análisis de suelo como una medida de monitoreo de la calidad del suelo y para saber qué está pasando. Además, si atamos la descripción de los perfiles química de los análisis de suelo a las coordenadas que nosotros podemos ir generando, podemos crear este tipo de mapas en donde nosotros vemos, por ejemplo, la distribución de acidez, la distribución de fósforo en este caso, y aterrizamos en un plan de manejo, que es exactamente lo que queremos hacer con un cultivo de palma. Para un laboratorio necesitamos saber que este laboratorio tiene buenas referencias, que tiene certificaciones, que está manejando bien sus muestras, que tiene buenos registros. Sabemos además, debemos estar informados de qué métodos están empleando. Los parámetros que utilizan los métodos, especialmente en el tema suelo, es muy importante conocerlo, porque por ejemplo es distinto saber un fósforo Olsen que un fósforo Bray, a pesar que las unidades sean las mismas. Interpretar, yo veo que ese error se comete con frecuencia, el fósforo de distintas metodologías puede conducir a errores graves en la interpretación de los resultados. Debemos saber qué método está empleando cada laboratorio y el laboratorio tiene la obligación de informarnos. Obviamente, el laboratorio no corrige cuando nosotros tomamos mal la muestra, etiquetamos mal la muestra, la enviamos fuera de época, no nos llega el análisis del momento que nosotros lo necesitamos porque lo tomamos fuera de calendario. Por ejemplo, aquí tenemos, es uno de los capítulos del libro que yo les mencionaba del doctor Paramantán, en donde vemos algunas de las propiedades químicas del suelo que se utilizan para caracterizar la aptitud del suelo, la capacidad productiva. Destacan, por ejemplo, el potasio intercambiable, que tiene que ser por encima de 0.25, la capacidad de intercambio que es por encima de 15, recomendable para la palma. Y ustedes pueden ver que de acuerdo a caracterización, nosotros vemos que puede pasar de cierta la respuesta, indiscutible la respuesta a la aplicación de fertilizante, a cada vez menos y menos factible, menos respuesta al uso de fertilizantes. Todo esto nos ayuda a utilizar los criterios de clasificación. En mi experiencia, los horizontes que nosotros vamos diagnosticando son los vehículos de clasificación más consistentes y que nos ayudan a identificar zonas homogéneas. Nosotros utilizamos el criterio y en eso es muy importante la participación de los actores locales, de la experiencia que tienen en la zona, de las metas que ustedes quieren para finalmente calificar esto. Y esta división se va ajustando cuando las plantas entran en producción. Esto es un proceso, no termina aquí, sino que después vamos afinando y volviendo a definir unidades de acuerdo al tipo de respuesta que vemos en las plantas. Para eso es importante movernos a nuestras unidades de muestreo definitivas. Una vez que se realiza la siembra, nosotros vamos a tratar de ubicar palmas de referencia permanente, puntos de referencia permanentes. Ustedes todos manejan este concepto, estoy seguro. Aquí se utilizan estos puntos para muestreo del suelo, que como les digo, probablemente no va a ser el parámetro más importante en el manejo de los fertilizantes, pero es necesario, repito, monitorearlo para la toma de muestras de tejido, supervisión del estado sanitario, monitoreo de cualquier tipo de estrés, de deficiencia nutricional, mediciones de crecimiento vegetativo. Ustedes pueden ver ahí una palma identificada por su número de hilera y su número de fila. Nosotros sabemos exactamente que esa palma en ese lote va a estar ahí y la vamos a estar visitando frecuentemente. Es el termómetro que vamos a utilizar. El procedimiento ustedes lo han visto. Probablemente lo están manejando igual todo el tiempo. Lo que se hace es ubicar cuadrículas en donde primero se ubican, se etiquetan las palmas en el camino que nos indican que en esa fila, en esa hilera, nosotros encontramos palmas de referencia, que son estas que están marcadas en azul. Aquí nosotros utilizamos un modelo en triángulo, en tres bolillos, perfectamente válido. Miren que ustedes en la parte superior tienen caracterizadas igual las filas en donde tenemos una o menos plantas que en las otras filas. Otra manera un poco más tradicional es esta que, por ejemplo, la menciona el doctor Jorge Corso en uno de los boletines de Grepalma,
que es una cuadrícula perfecta, igualmente con el concepto de ir etiquetando las plantas que están en el camino, indicando qué plantas en esa fila, qué numeración de plantas se utilizan, y cada una de ellas tiene una etiqueta en particular. Se complementa esta caracterización con el registro de las coordenadas, y esto se puede utilizar para crear mapas, para crear y definir zonas, por ejemplo, en términos de productividad, en términos de parámetros de crecimiento. Muy importante, muy valioso tener estos mapas, poder tener la capacidad de generar estos mapas. Ahora, empezando a hablar de los indicadores, yo arranco primero hablando un poquito del suelo. Aquí está mi viejo amigo, el barreno Edelman, el barreno holandés. Es una herramienta maravillosa. Yo cuando empecé mi trabajo con el Centro Internacional de la Papa, trabajando en el norte del país, probablemente hice más de 2000 barrenaciones cubriendo distintos terrenos, y es una herramienta que nos permite trabajar hasta 2 metros de profundidad. Si tenemos una barra de extensión, le permite a uno ver perfectamente cuál es la profundidad de ingreso. Aquí, por ejemplo, para nuestras mediciones, queremos avanzar hasta 40 centímetros, y eso se puede hacer relativamente rápido. Recomendamos las muestras de suelo tomar anualmente con 2 profundidades, utilizando este barreno, haciéndolo girar en el sentido de las manecillas del reloj, 1,5 vueltas y retirándolo en el mismo sentido, siguiendo, empujando hacia arriba, pero con el giro, con el movimiento, todavía en el sentido de las manecillas del reloj. De esa manera, la muestra de tierra no se perturba y nosotros tenemos una muestra íntegra cuando la retiramos del suelo. El punto de muestreo es muy importante. Existe una gran variabilidad y es uno de los problemas que nos limita a utilizar los análisis de suelo para las recomendaciones de palma. Existen consultores en la zona que lo hacen muy bien, pero tienen que ser muy, muy estrictos en el punto de muestreo. Uno puede ser la corona. Aquí vamos a aplicar los fertilizantes nitrogenados. Puede haber cambios en la acidez, puede haber descenso en la cantidad de materia orgánica. Otro punto puede ser la palera o pila de hojas, en donde acumulamos todos los materiales, las hojas podadas, que es el lugar en donde más contenido de materia orgánica normalmente tenemos y mayor producción de raíces. Muy recomendable hacer la aplicación de fertilizantes en la palera por la cantidad de raíces que tiene la planta en ese punto en particular, y por la capacidad de retener humedad debajo de la material que está descomponiéndose. Es muy importante cuando nosotros tomamos las muestras, otra vez, etiquetarlas religiosamente, cuidadosamente. Como les menciono, la variabilidad es grande dentro de distancias muy pequeñas. Entre la corona y la palera probablemente tenemos no más allá de unos 5 metros y tenemos un gran cambio. El etiquetado y mantener estos puntos de muestreo son claves. Y les voy a mostrar un trabajo hecho en el sureste asiático por el doctor Overhood y algunos colaboradores, en donde mostramos, por ejemplo, hay muchos números aquí, no quiero que los lean todos, pero lo que tenemos aquí en esta columna son la diferencia entre menos y más aplicación de fertilizantes, y la diferencia entre profundidad. Y solo para mostrarles las grandes diferencias que existen en poca distancia, la capacidad de intercambio catiónico se multiplica por 4 prácticamente entre la palera y la corona, ¿ya? Y esto también cuando nosotros hacemos aplicación de fertilizantes, es notable la diferencia que nosotros tenemos. Lo mismo se puede observar en el siguiente horizonte, y lo mismo para distintas propiedades, potasio, magnesio. Muy interesante ver cómo la acidez va modificándose. Y esto se sabe, se conoce. Por esto es importante saber caracterizar el punto de donde vamos a topar la muestra de suelo y etiquetarla correcta y estrictamente todo el tiempo. El otro parámetro que la palma nos da la gran ventaja de ir monitoreando rápidamente son los parámetros de crecimiento. La palma, como les mencionaba al inicio, tiene un desarrollo foliar regular. Nos permite regresar a las mismas hojas, identificar la misma posición de la hoja fácilmente. La primera que tenemos que tratar de ir ubicando son la hoja de referencia, la hoja bandera, la hoja número 1. Sabemos que después de esta hoja se van a ir distribuyendo en números regulares de hojas las hojas que nosotros utilizamos como referencia. La hoja número 9 para plantas jóvenes, la hoja número 17 para plantas maduras que ya están en fase estable de producción. El primer paso que necesitamos hacer es reconocer, identificar esta hoja número 1
y marcarla. Tenemos que pintarla. Es recomendable ir pintando utilizando colores alternos para nosotros después poder revisar cómo está el parámetro de emisión foliar, de emisión de las hojas. Las hojas, como les menciono, se ubican en números regulares, en ciclos de 8 puestos. La hoja número 9 está 8 puestos inmediatamente debajo de la 1, la hoja 17, 8 puestos debajo de la 9. Les recuerdo, ustedes seguramente ya lo están haciendo, emplear la hoja 17 es el estándar con el cual nosotros podemos comparar entre distintos tipos de cultivos, regiones, países, continentes, porque sabemos que estamos tomando exactamente la misma hoja. Es una ventaja inmensa. Nosotros no podemos hacer eso con, por ejemplo, plantas como el cacao. Se dificulta inclusive con plantas como el banano y otras que tienen un manejo relativamente regular y predecible de la planta. Pero, por ejemplo, con plantas, perdón, que tienen una ramificación, es muy difícil encontrar el tejido de referencia. Se puede manejar muchos problemas relacionados con sombrío, con edad de la hoja y todo lo demás, que vuelven casi inoperable el manejo de tejido como una referencia para eso. De los parámetros que vamos a estar hablando, primero la emisión foliar. Si caracterizamos, identificamos, etiquetamos la hoja número 1, en la siguiente visita, que puede ser 6 meses después, podemos ver cuántos puestos se ha movido esa hoja que hemos marcado y tenemos inmediatamente el número de emisión foliar. Este número representa el número potencial de racimos, y cualquier cambio que nosotros tengamos que no esté explicado correctamente por la edad que tiene la planta, ya nos puede estar sugiriendo que existen zonas que pueden tener estrés. Es una medida muy importante, muy fácil de tomar. Existen tablas en donde nosotros podemos consultar. Si caracterizamos la posición de la hoja número 1 en la siguiente visita, podemos simplemente restar esa posición y saber exactamente cuál es el número de hojas emitidas en 3, 6 meses que nosotros hagamos la visita. Se pueden hacer estas visitas tan frecuentemente como sean necesarios, no es un mayor problema. Otra de las medidas que para mí es muy importante caracterizar es la cantidad de follaje que puede la planta producir. Para esto, nosotros utilizamos otra vez las hojas de referencia, medimos el largo de raquis, que es la longitud desde el punto de inserción de los foliolos, que está resaltado en esta fotografía, cortesía del doctor Overhust, hasta el ápice de la hoja, donde termina la división de los foliolos. Se pueden contar el número de foliolos tomando el conteo de un lado de la hoja y multiplicándolo por los dos. Tomamos una muestra de una distancia conocida de la hoja, del largo y el ancho de los foliolos, y ya podemos calcular el área foliar relativa utilizando esta fórmula que ustedes pueden ver, en donde vemos el área de los foliolos por el número de foliolos. Este área foliar cambia de acuerdo a las plantas, a la edad de las plantas, e igual nos da un antecedente de cuál es la producción de materia verde por las plantas. En la fotografía, un trabajador en Colombia tomando la longitud del foliolo, y ya pueden ustedes ver que ya se tomaron los foliolos en donde se hacen las mediciones de crecimiento. De aquí nosotros podemos, sabiendo la cantidad de plantas sembradas y el número de hojas que tienen las plantas, calcular el índice de área foliar. Tenemos un conteo del número de hojas verdes que está caracterizado por el parámetro G en la fórmula que ustedes ven a la izquierda, y la densidad de siembra que nosotros tenemos en las plantas. El índice de área foliar es un indicador estricto de la cantidad de follaje operativo que tiene la planta, de cantidad de follaje que fisiológicamente nos apoya la producción de aceite. El valor oscila entre 4 y 7, es un valor sumamente alto. Un valor alrededor de 3 significa una cobertura completa del suelo, y la palma, una palma inclusive deficiente, ya maneja valores encima de 4. Un valor de 7 es sumamente alto, es como el doble, más del doble de lo que puede tener en follaje un cultivo de papa completamente cerrado, por ejemplo. Es muy importante la producción de hojas en la palma, y la planta exige un cuidado y un monitoreo estricto de eso, y es uno de los parámetros que más rápidamente nos puede ir diciendo si estamos haciendo bien o malas cosas, si tenemos problemas con el ambiente o con nuestro manejo. Muy importante pasar, aparte del área, al peso de la hoja. Y para eso el parámetro que se utiliza, que se ha visto muy correlacionado con el peso de las hojas, es la sección, el área de la sección en el punto de inserción de los foliolos. Lo que ustedes
probablemente ya conocen la sección transversal del pecíolo, que se mide combinando la medida de ancho y de espesor de la hoja en este punto. Lo que se hace es cortar la hoja, medir con un calibrador el ancho, la altura. Miren que ustedes en la fotografía de la izquierda, el operador remueve los bordes para que el calibrador pueda entrar bien, o se utiliza un calibrador modificado como el de la derecha. Esta es una fotografía del sureste asiático, que evita esa operación y hace esta medición mucho más rápida. Con esta medida, nosotros podemos calcular el peso seca de la hoja. Hay parámetros que se han calibrado para la palma que se suponen universales, que se pueden calibrar para los materiales que ustedes manejan, pero que en general se utilizan de una manera estándar. Entonces, una constante multiplicada por el valor del área de la sección transversal del pecíolo más otra constante. El peso total de la planta se puede combinar aumentando el peso del tronco con las mediciones correspondientes, que en este momento por tiempo yo no las voy a mencionar, pero que nos pueden complementar el valor total de la masa que nosotros estamos tomando. Entonces tenemos mediciones de área, mediciones de masa, de crecimiento vegetativo, que nos pueden complementar cualquier decisión en el manejo de nutrientes. Es una gran ayuda tener este tipo de mediciones para nuestros cultivos. Lo siguiente que hacemos es tomar tejido. Y este tejido, como les mencionaba, lo vamos a utilizar para hacer nuestras calibraciones de fertilización. Es tal vez el parámetro más importante para ir orientando nuestras recomendaciones de fertilización. Existen protocolos para saber qué foliolos nosotros tenemos que tomar, qué raquis o parte de la nervadura central de la hoja es la que vamos a utilizar igualmente como parámetro para medición del potasio particularmente. La hoja 17 se utiliza en plantas maduras. El protocolo recomendable es tomar 6 foliolos en la zona de mayor tamaño de los foliolos. Estos foliolos deben estar sin daños, ser tomados de los dos lados de la hoja. Se eliminan los extremos, se guarda la muestra. En laboratorio, en la plantación, en un área específica, se manejan estas muestras. También importante tomar en este momento la muestra de raquis, en donde hemos cortado los foliolos. Esta muestra de raquis es muy importante para complementar nuestras mediciones de los foliolos, especialmente para potasio, repito, ¿no? Las muestras se lavan, las muestras se limpian de polvo, se lavan con cuidado, no se tienen que lavar con detergente ni nada por el estilo. Simplemente se limpian con un paño húmedo, se secan en un horno, se cortan, se libran de la nervadura central del foliolo. Los pedazos de raquis también se cortan en tiras finas y se secan. Y esta muestra se separa en dos. Una se almacena para la plantación, para ustedes, para su referencia, y la otra se envía al laboratorio. Las mediciones en laboratorio, por cierto, tienen la bondad de que nosotros hacemos un proceso de digestión total de este tejido. Normalmente el laboratorio va a tomar esta muestra, la va a moler, la va a triturar, va a pasar por un proceso de digestión ácida caliente que va a disolver completamente todos los minerales que están presentes, y esa solución se combina y se utiliza en equipos, en instrumentación que nos permite medir en una altura todos los nutrientes que están presentes en nuestra planta, y podemos llegar a valores de concentración simultáneos. Se ha avanzado mucho en la instrumentación, en el tipo de equipos que nosotros tenemos para esto, y esto es muy, muy eficiente y muy rápido. Contrario a lo que pasa, como les mencionaba, con suelo, en donde tenemos muchos problemas de nivel de laboratorio, porque hay que calibrar los números de acuerdo al tipo de suelo y de acuerdo al extractante que se utiliza. Eso es motivo de una charla en especial. Estos son valores que nosotros tenemos en nuestros libros de recomendaciones, por ejemplo, de la interpretación de los valores de la hoja 17 con plantas de menos de 6 años. Ustedes pueden darse cuenta los valores, por ejemplo, para nitrógeno, fósforo, potasio, para boro, disminuyen los valores de los 3 para plantas de más de 6 años, y el boro se mantiene. Estos valores se pueden ir interpretando y, como les digo, nos dan el principal parámetro de interpretación para saber dónde estamos con la respuesta nutricional de nuestros cultivos. Está perfectamente demostrado que el valor nutricional es relacionado directamente, el valor foliar va directamente con el rendimiento. Esta es una tabla de un póster que preparamos con la Asociación de Cultivadores de Palma del Ecuador, con ANCUPA, en donde destaco algunos puntos. Por ejemplo, que el contenido de potasio
es mucho más fiable, mucho más confiable cuando se mide en el raquis de la planta. Es un análisis adicional, pero nos permite diagnosticar el potasio, que es clave en el rendimiento de la planta. Un dato que a mí me gusta destacar es que, por ejemplo, para el magnesio se observan problemas de deficiencia con valores entre 0.3 y 0.4 para plantas jóvenes, 0.25 a 0.30 para plantas adultas, que son valores que no muestran síntomas visibles. Muchas personas esperan a tener problemas de potasio, de magnesio, cuando vemos síntomas. La planta deja de producir raíces, reduce la cantidad de aceite en el racimo antes de nosotros tener, y esto es una cosa que ocurre no solamente en palmas, sino en muchos cultivos en la zona. El magnesio y el manejo de magnesio con potasio es muy importante, lo voy a destacar en un par de slides. Esos son gráficos del libro, de los capítulos de Foster acerca del manejo, en donde vemos una estrecha relación entre el contenido foliar de nitrógeno y potasio, y vemos cómo de contenidos de 0.7 a 1.1 de potasio podemos incrementar tanto como de 18 a 30 toneladas de rendimiento. Y este otro segundo gráfico nos muestra la misma respuesta en distintos tipos de suelos, suelos muy productores, suelos con otros con limitaciones, valores de entre 15 hasta más de 30 toneladas de fertilizante, pero en todos los casos la cantidad de potasio, a medida que lo vamos construyendo, lo vamos aumentando, nos da un incremento en rendimiento. Si nosotros sabemos interpretar esto adecuadamente, podemos ir construyendo nuestro rendimiento. Es, repito, un proceso, es una actividad de medición, de retroalimentación y de observación de las plantas. No es una receta dinámica. Es como dicen los consultores argentinos, aquí estamos viendo una película. Aquí estamos viendo una película que ocurre a través de los años. No es una fotografía que tomamos en un solo momento. Les quisiera hablar, para ir terminando la presentación, de cómo nosotros podemos utilizar estas mediciones haciendo investigación local. Al doctor Thomas Fairhurst, a cual tuve el gusto de acompañar en 2 tours en Ecuador, en Colombia, cuando presentamos el libro de palma de aceite en el 2012, y antes de eso, él insistía todo el tiempo. Nosotros tenemos mucho cuidado de utilizar la información de estos libros cuando estamos haciendo recomendaciones. Me parece que el doctor Fairhurst está asesorando algunas plantaciones en Centroamérica y él exige mucha observación local, inclusive tratar de arrancar con experimentos factoriales, que es ya tal vez palabras mayores para algunos, para ir afinando los valores de referencia, los valores críticos de referencia que nosotros tenemos. Les quisiera hablar de una experiencia que nosotros tuvimos en Ecuador, un trabajo en el cual una de las personas, mi cordial amigo, el ingeniero Diego Escobar, manifestó interés e insistió, nos persiguió hasta que le instalamos un experimento factorial. Lo hicimos en la Cooperativa Agrícola Orellana, utilizando uno de los diseños que se describe en el libro que les he mencionado, el diseño central compuesto, un diseño que tiene sus altas y sus bajas, tiene mucha eficiencia, pero hay que ser muy estricto, muy cuidadoso con el manejo del experimento. Fuimos ambiciosos, evaluamos 5 niveles, imagínense ustedes, de 3 nutrientes. Es un experimento factorial complejo, como ustedes pueden darse cuenta. Primero porque nitrógeno y potasio eran lo que más costo involucraba en el par de fertilización, un valor sumamente alto de fertilizantes para la plantación. Y el magnesio, por todos los esfuerzos que ellos hacían, cambiaban de fuentes, cambiaban de épocas, no lograban mejorar el manejo. Aquí está una foto de algunos colaboradores de ANCUPA. A la izquierda, el ingeniero Franklin Vega, que ahora está haciendo un doctorado en Brasil, que manejó excelentemente este ensayo. Nosotros manejamos 24 parcelas, que es mucho menos que las 100 o más parcelas que se requerirían con un factorial tradicional. Medimos todos los índices que les he mencionado: crecimiento vegetativo, rendimiento, análisis foliares. Identificamos además alternativas, porque fue de interés tanto de ANCUPA como de la plantación, para tratar de utilizar un termómetro más rápido para ir caracterizando la nutrición. Aquí está en la foto un medidor de clorofila, un medidor marca Apogee. Estos medidores de clorofila se están utilizando exitosamente en muchos cultivos anuales. En Argentina se está trabajando con otro tipo de tecnologías también, y nos permiten ver cuál es el cambio de clorofila, que puede estar muy atado al contenido nutricional. Son mediciones que utilizan una longitud de onda específicamente para la clorofila, y vemos cuál es la cantidad que regresa al medidor, y nos da una cantidad muy precisa
del contenido de clorofila en hoja. Es muy rápida la medición además. Tratamos de hacer mediciones también de solución del suelo. No lo tuvimos mucho éxito. Los lisímetros y otros mecanismos que utilizamos no se mantenían estables en el suelo. Había muchos problemas con hormigas y otros problemas en suelo. Fue un reto además que no nos funcionó el laboratorio que tratamos de instalar en plantación, pero lo intentamos. Ese es un esquema de los tratamientos que se trabajaron ahí. Los tratamientos del 1 al 14 son las 5 dosis de cada uno de los nutrientes, nitrógeno, potasio y magnesio. Los valores están en las columnas de la derecha y lo que está en el centro son los coeficientes que utilizamos para distribuir nuestros tratamientos. El tratamiento número 15 es muy importante, es la medida central y nos da una medida de la variabilidad del sitio, ¿ya? Es el termómetro que nos dice qué tan variables son los tratamientos. Son muy importantes, pero como les repito, este tipo de manejo tiene que ser estricto. Tiene que ser estricto. Cualquier error, perdemos una de estas parcelas, el sitio no fue el mejor, sembramos o estamos metiéndonos en un área donde tenemos problemas. Tuvimos algunos dolores de cabeza, por cierto, durante el manejo del ensayo, pero finalmente obtuvimos alguna información valiosa. Se graduaron 3 ingenieros agrónomos. El ingeniero Raúl Gallardo nos encontró, por ejemplo, que la relación magnesio-potasio, los valores en verde que ustedes ven aquí en el punto superior e inferior, nos hablan de que la relación potasio-magnesio condiciona la emisión foliar. Y la mejor emisión foliar se da cuando el magnesio va en cantidades relativamente altas y el potasio en cantidades relativamente altas, o por lo menos mantenemos magnesio en cantidades altas. Esta respuesta se utilizó empleando paquetes estadísticos adaptados a este tipo de diseño experimental. Esto le permitió a la plantación optimizar el manejo del potasio. Otra tesis, por tiempo, no les puedo hablar de todos los resultados que se entró, pero por ejemplo, encontraba una respuesta muy interesante del medidor de clorofila, comparable inclusive con algunos de los indicadores que nosotros utilizamos rutinariamente. El área foliar tenía el peso seco foliar, perdón, tenía un impacto relativamente importante en términos de rendimiento, estadísticamente significativo. Para ir terminando, todos estos esfuerzos, la medición rigurosa, regular, que ustedes hacen de los indicadores de suelo y planta, la caracterización inicial del suelo, los mapas que ustedes pueden ir creando, se pueden ir articulando en esfuerzos de investigación local, como los acabo de mostrar, que son posibles. Estas redes de estudio se pueden articular. El doctor Robert Hur hace poco tuvo una presentación hablando para el Instituto Africano de Nutrición de Plantas, en donde plantea cabalmente que estas oportunidades existen y son manzanas que están ahí a punto de caerse del árbol y que solo tenemos que estirar la mano para empezar a utilizarlas. Estas redes se pueden utilizar y se pueden fomentar dentro de organizaciones gremiales como Repalma, como Ancupa, como Fedepalma, que se vuelven las incubadoras para estos ensayos a nivel de plantación. Y estos ensayos se complementan con estudios en estaciones experimentales de largo alcance, estudios que pueden realizarse como se hace rutinariamente en el sureste asiático por 20, 25 años. Ahora, con este tipo de plataformas, un lugar en donde involucramos a los actores de las industrias de fertilizantes, de las compañías de mejoramiento y de semillas, a las personas que están interesadas en el manejo sostenible, en los impactos sociales, una serie de gama de actores que nosotros podemos involucrar dentro de estas ramas, utilizando las herramientas que ahora tenemos, que son maravillosas, para ver, por ejemplo, respuestas multivariadas, probabilidades bayesianas, redes neuronales y una serie de instrumentos estadísticos que están aquí presentes, que no son algo inalcanzable, que podemos ir utilizando constantemente. A manera de conclusión, yo quisiera recordarles una vez más que la nutrición de la palma es sitio específico, que es un arte en cierta parte tratar de llegar a esas recomendaciones para cada lote, para cada año. Complicado, en función de los cambios que tenemos en el clima, en las proyecciones que tenemos que nos preocupan acerca del cambio climático, que necesitamos investigación y que podemos hacer investigación. Esta investigación nos va a permitir calibrar los sistemas de análisis, ajustar los niveles críticos para cada uno de nuestros sitios y en este esfuerzo yo creo que todos ustedes pueden ser actores importantes y la asociación hace la fuerza. Los gremios son claves
en este tipo de esfuerzos. Yo les agradezco nuevamente la atención, espero que mi presentación no les haya aburrido demasiado. Sé que topé muchos temas que ustedes conocen, pero estoy seguro que este tipo de discusiones son válidas, inclusive para recordar lo que nosotros tenemos que hacer. En este momento estoy a las órdenes para todos ustedes, solo para contestar las preguntas y para cualquier actividad que puedan requerir o consulta que puedan hacer a mi correo electrónico que está abajo para más adelante. Muchas gracias y suerte para todos. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo. Nos han llegado varias preguntas, las vamos a ir canalizando para el tiempo de preguntas y respuestas que tenemos al final. Le voy a agradecer en este momento, doctor, si es tan gentil de poder dejar de compartir su pantalla para dar espacio a compartir la siguiente. Muchas gracias. Con todo gusto. En este momento le voy a ceder el tiempo también a otro invitado especial que tenemos el día de hoy por parte de nuestro patrocinador Lubisa. Es el licenciado Diego García, gerente regional de desarrollo de proyectos. Nos va a dar la presentación de soluciones Lubisa para minimizar el impacto de compactación en el proceso de la cosecha de palma de aceite. Por favor, recuerde que usted puede seguir colocando sus preguntas en el área de preguntas y respuestas y también en el chat que tenemos habilitado. Ha sido muy valiosa la participación del doctor Jaramillo. Seguramente hay varias inquietudes y preguntas que las vamos a discutir al final, así que en este momento yo le estaría dejando el tiempo a Diego García para que él pueda proyectarnos, para que pueda colocar su pantalla. Diego, no sé si nos escucha. Sí, la escucho. Muchas gracias por la invitación, Karen. Solo que necesito que me activen mi cámara. Sí, ya está. Esa usted la puede activar. Ahí está. Ahí estamos. Sí, muchísimas gracias de parte de Lubisa, que gracias al apoyo y el patrocinio de ellos también podemos tener esta actividad donde tenemos más de 96 personas que se han conectado, así que hay mucho interés. Veo personas de El Salvador, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de distintos lugares de Guatemala, así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Diego, el tiempo es suyo y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por dejarnos ser parte de este evento y le agradezco a todos la presencia y el interés en nosotros. El día de hoy, nosotros como Lubisa queremos compartirles, aquí estamos. El día de hoy, nosotros como Lubisa queremos compartirles un poco de 3 puntos específicos que les traemos a ustedes. Queremos hablar específicamente sobre lo que son los indicadores de suelo de la compactación. Uno de las propuestas que nosotros traemos para que podamos ayudarlos a solucionar el tema de la compactación y un poquito de quiénes somos. Con la compactación del suelo, un dato interesante que encontramos es que bajo unos estudios y bajo ciertos indicadores se encuentran que el 4% de la superficie terrestre global se encuentra compactada. Dato interesante que encontramos también fue que el 80% de la compactación es causada por las condiciones no óptimas en la labranza y la cosecha agrícola. Causas de la compactación, pues hay varias causas, pero para esta presentación específicamente queremos enfocarnos en las causas producidas por los neumáticos de tractores y equipos que ingresan al campo, en lo que es la cosecha de la fruta. Entre las causas que encontramos es que a la hora de crear tráfico interno dentro de la finca, le estamos causando cargas que van disminuyendo el volumen del suelo. Efectos es que el más importante para todos, que la planta no se puede desarrollar al 100% y por ende tiene una menor producción de fruta. La evolución de la mecanización de palma, de lo que pudimos encontrar nosotros, es que desde 1980 aproximadamente se están haciendo mecanizaciones de la cosecha de esta fruta en países como Malasia, Indonesia, y encontramos un montón de equipos que se estaban utilizando. Aquí hay una foto de algunos equipos que se utilizaban en el pasado y a los que hemos llegado el día de hoy. ¿Qué les traemos a presentar como Lubisa para ayudarlos en esto? Es un autovolteo de palma de aceite. Nosotros, el autovolteo de palma de aceite que tenemos
está diseñado de acorde a las buenas prácticas y a las benchmarks que encontramos en el mercado, diseñándolo de tal manera para que tenga llantas de alta flotación y para que el impacto en el suelo sea el mínimo. Les quiero presentar un video poco de qué es el volteo de palma que nosotros traemos el día de hoy. Este equipo nosotros lo tomamos con un cliente, vimos opciones que existían en otros países y fuimos diseñando de acorde a las necesidades específicas del cliente. El equipo está diseñado con llantas de alta flotación, como les comenté, para que no tenga mayor impacto en el suelo. Tiene una altura de descarga de 3.5 metros para que llegue a cualquier tipo de camión o góndola que utilicemos para el traslado de la fruta de la finca a la planta. Y nosotros lo diseñamos con una altura de carga de 1.60. Esto para hacer fácil la carga de la fruta cuando los racimos de fruta ya están bastante desarrollados. Incluso tenemos un par de modelos donde la altura de la carga la podemos bajar hasta 1.20. Perdón. El índice de compactación que tenemos en nuestros equipos, específicamente el AB320, estamos agarrando por ser el de mayor capacidad de carga y el que tiene más peso. Este tiene un peso aproximado de 2.295 kilogramos. La capacidad máxima de carga es de 3.2 kilogramos, 3.200 kilogramos, perdón, 3.2 toneladas. Y usamos la medida de llanta de alta flotación más amplia que mantenga la altura de carga razonable. Esto nos da a nosotros un índice de compactación de 5.056 kilogramos por pulgada. Cuando lo comparamos contra algunos equipos que se utilizan en el mercado el día de hoy, estamos bastante razonables. Pero un dato muy interesante que nosotros tratamos de trabajar con los clientes y tratamos de verlo, este dato lo sacamos en conjunto con un cliente que se encontró que este era el mejor modelo para ellos, es que por la capacidad de carga que nosotros tenemos, cuando hacemos el ejercicio del índice de compactación o del factor de compactación por las toneladas de fruta acarreadas o evacuadas de la finca, tenemos un índice mucho más bajo al de cualquier otro equipo. Esto lo que hace es que al tener una mayor capacidad de carga, nosotros tenemos que pisar o entrar más veces a las palmas, menos veces a las palmas para sacar la misma cantidad de fruta. Entre varias cosas que tenemos en el portafolio Lubisa, nosotros tenemos muchos equipos para apoyarlos en la operación desde, como les digo, desde la evacuación al transporte, al traslado, hasta nosotros tenemos equipos que dan apoyo a la misma operación. Entre ellos, les quería enseñar algunos así rápido. El AB320, que es el equipo que acabamos de hablar. El AB150, que es de menor capacidad, como les comenté, lo que tiene es que le cambiamos las llantas y le podemos bajar la altura de carga para que los racimos más desarrollados, que ya pesen mucho, sean más fáciles de cargar. Tenemos sistemas hook lifts para poder instalar sobre el chasis y remolcarlo sobre un tractor o para poder instalar sobre el chasis de un camión. Los bins que van de acorde a los hook lifts para poder operar el sistema. Estos podemos fabricarlos desde 8 toneladas hasta 20 toneladas de capacidad de carga, dependiendo la necesidad. Tanques contra incendio y de riego por goteo para evitar quemas en el campo. Tanques de acero al carbón y de acero inoxidable para poder transportar el producto terminado, perdón, el aceite de palma. Tanques de hidratación para el personal que está en la finca. Estos son de acero inoxidable para mantener el agua limpia, el suero. Incluso tenemos de varios compartimentos donde podemos mezclar carretones o remolques agrícolas, carretón de finca modulares. También podemos hacerlos estáticos o con descarga trasera mediante un sistema hidráulico. Góndolas side dump, góndolas back dump, entre muchas de las cosas que nosotros podemos apoyar. Un poco de quiénes somos para que ustedes nos conozcan un poco más a fondo. Somos una empresa que tiene una trascendencia de más de 35 años de estar apoyando a la agroindustria en Guatemala. Nosotros tenemos una vasta experiencia en lo que es palma africana desde el 2016. Hemos trabajado en conjunto con algunos clientes de la región
Nosotros estamos establecidos en Centroamérica, México y Caribe y trabajamos en conjunto para poder diseñar algo específicamente para la operación y para poder apoyar las necesidades, valga la redundancia, específicas de cada cliente y de cada cosecha para poder producir de la manera más eficiente. Nosotros contamos con un desarrollo, ingeniería, diseño, entonces nosotros podemos asesorarlos a ustedes en base a dónde están ahorita, a dónde queremos llegar y qué necesitamos hacer para llegar a ellos. Nosotros incluso apoyamos las operaciones, no importando el tamaño, desde una operación de pocas toneladas por hectárea, de pocas hectáreas en la finca, hasta los clientes más grandes de la región. Les quería mostrar nuevamente un video de quiénes somos para que nos conozcan. Lubisa, principal proveedor del mercado centroamericano y el Caribe de equipos en metal mecánica, venta de repuestos y servicios de asesoría y soporte. Líderes por más de 30 años en la agroindustria. Mediante la creatividad, innovación y atención a los detalles, buscamos soluciones específicas a las necesidades de nuestros clientes, produciendo equipos de calidad y confiabilidad. En Lubisa nos mantenemos a la vanguardia, siendo responsables con el medio ambiente, utilizando energía renovable y recursos sostenibles. En nuestra planta de producción contamos con la tecnología necesaria para garantizar la calidad y seguridad de nuestros productos y procesos, anticipándonos con modelos y pruebas digitales y análisis estructurales. Brindamos soluciones a la agroindustria y ofrecemos una variedad de equipos fabricados con acero estructural de grado industrial que garantiza una larga vida y bajo costo. Entre los equipos más solicitados en la industria, disponemos autovolteos, AB320 y AB150, semirremolques de alta confiabilidad y resistencia y estructura robusta. Poseen una capacidad volumétrica de 4 y 1.2 metros cúbicos, capacidad nominal de carga de 3.200 kilogramos y 1.500 kilogramos y un peso tara de 2.295 kilogramos y 1.883 kilogramos respectivamente. Cuentan con un sistema de descarga hidráulica con 2 cilindros de elevación, 2 cilindros de volteo, enganche y llantas de alta flotación que protegen al cultivo de la compactación. Góndolas, diseñadas para las labores de carga y descarga por medio de rodos de alta capacidad. Cuenta con puerta con abatimiento lateral o superior, de acuerdo a la capacidad de carga que se requiera. Sistemas hook loader. Sistema hidráulico de gancho, diseñado para montaje y descarga de contenedores u otros equipos en camión, logrando así eficiencia en la carga. Remolques agrícolas de diferentes capacidades, carretones. Estructura de acero tipo tubing carbon steel, con capacidad volumétrica de hasta 9 metros cúbicos. Considerando los avances tecnológicos y la sostenibilidad, Lubisa asegura el crecimiento de sus colaboradores y clientes mediante el perfeccionamiento de sus productos y servicios. Lubisa. Ese es quiénes somos. Ahora, ¿quiénes conformamos Lubisa? Nosotros somos una empresa que consideramos las puertas abiertas para todos nuestros clientes, para todos los que estén interesados en asesorarse con nosotros, en que los podamos ayudar, y por eso el día de hoy ustedes pueden ver en su pantalla los contactos del gerente general, del gerente comercial corporativo y de mi persona, gerente comercial de la división de proyectos para toda la región. Lo que yo personalmente voy a tratar de contactarlos a todos en estos días después de la presentación para ver de qué manera nosotros ponemos nuestros servicios y nuestra asesoría al alcance de todos ustedes. Aquí estamos nuevamente, como les dije, para servirles y les agradezco mucho la atención que me prestaron el día de hoy.
Muchísimas gracias, Diego, por esta importante información que nos da. Muchas veces necesitamos tener a la mano información de todo aquello que nos permita ser más eficientes y poder mejorar las condiciones de nuestras plantaciones en el sector de palma en Guatemala. Lubisa, un aliado clave desde hace muchos años para Agrepalma, así que muchas gracias por su tiempo. Por favor, si usted tiene alguna consulta, alguna duda específica sobre lo que el día de hoy el licenciado Diego García nos ha presentado, de igual manera nos las puede hacer llegar al chat en lo que vamos preparando este espacio para algunas preguntas que nos han hecho llegar específicamente para el doctor Jaramillo. Si gustan, en lo que siguen escribiendo sus dudas, vamos a escuchar algunas de ellas. Doctor Jaramillo, si es tan gentil de poder activar su micrófono e ir abordando algunas de las preguntas. Son varias las que nos han llegado. Una de Sí, ellas... correcto, Karen. Estoy viendo el Ujú. chat. ¿Usted desea leer la pregunta o yo la voy diligenciando No, si quiere directamente desde yo el se chat? las voy, algunas son comentarios, otras son preguntas, entonces si quiere yo voy dirigiéndolas porque también en la sección de preguntas y respuestas tenemos varias que esas yo las estoy visualizando. Una pregunta dice, Gracias. ¿puede explicar cómo hacer la relación entre potasio en el raquis y el potasio en los foliolos? En uno de los parámetros que nosotros no terminamos de entender correctamente y que es tal vez determinante en la recomendación de fertilizantes y en los grados de fertilizantes que necesitamos utilizar es la cantidad de potasio que la planta inmoviliza en sus troncos y en sus tejidos de reserva. Ya ahí están todo lo que son los raquis de las hojas, la base de las hojas, todo lo que es la parte de sostén de los frutos de los racimos, son tejidos que acumulan una gran cantidad de potasio. Entonces, nosotros utilizamos un tipo de tejido de reserva, el raquis de la hoja, para directamente tratar de estimar la cantidad de potasio. Lo que se ha visto y se ha confirmado es que estas mediciones que nosotros hacemos de potasio en particular, en estos tejidos nos da una aproximación un poco más clara de la cantidad de potasio que la planta realmente está inmovilizando y que la planta va a estar acumulando. Es muy importante recordar que el potasio se puede movilizar de acuerdo a la fisiología de la planta, la demanda de la planta. Y, por ejemplo, una planta que no entra en fase de producción debe acumular una cantidad importante de potasio en tronco y en hojas para empezar a sostener una buena producción, para hacer esta curva verde que nosotros estamos haciendo. Entonces, esta parte de ahí yo la recomiendo mucho más para tener un valor un poco más cercano a lo que necesitamos. Obviamente, nosotros vamos a tener una medición de potasio foliar en el foliolo, ¿no? Como les mencionaba, el momento que el laboratorio hace la digestión y el análisis nos va a dar la respuesta de todos los elementos, incluido el potasio. ¿Podemos tratar de estimar el potasio y las necesidades de potasio en foliolo? Sí, y de hecho las dos tablas que yo les pasé hablan de potasio foliar y los incrementos que hemos visto en rendimiento también están ajustados con potasio foliar, pero las dos cosas van atadas y deberían ser complementarias. Deberíamos tener una idea de la cantidad de potasio que la planta inmoviliza y una idea de la cantidad de potasio en foliolo para corresponder al potasio, al nitrógeno, al fósforo foliar, ¿ya? Eso nos da una aproximación. No tenemos que descartar parámetros, más bien incorporarlos. Espero que la respuesta esté clara. Muchas gracias, doctor. También nos llega un comentario desde Esmeraldas, Ecuador, que dice, buenos días, doctor Jaramillo. Un problema es la idea que tiene la gente que la palma resiste la acidez. Entonces no se preocupan de estos parámetros y abusan de las bondades de esta planta. En Esmeraldas hay suelos con pH cerca de 3, pero no se preocupan de la acidez. Tenemos por acá también... Sí, vi esta pregunta del ingeniero José Guerrero, una persona que respeto mucho, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo, una persona que está trabajando en el manejo de enmiendas desde hace mucho tiempo. Miren, como mencionaba al inicio, la palma anecdóticamente tiene una distribución de raíces relativamente no tan densa, una cantidad de raíces mucho menor a lo que uno pensaría debería tener una planta con este nivel de producción y con este nivel de cantidad de raíces. Entonces, defender la producción de raíces es un tema importante, igualmente no tan investigado como yo quisiera. El manejo del aluminio libre en el suelo, que puede tener un efecto en la cantidad de raíces, el manejo
de la sanidad de las raíces, especialmente el problema de Sagalaza, que es muy común en nuestra región, puede impactar la cantidad de raíces que la planta tiene. Y si nosotros empleamos adecuadamente las enmiendas, corregimos el aluminio que puede estar presente en el suelo, que nos puede causar mucho daño en la producción de raíces finas, de raíces de alimentación de la planta, y mejora además la capacidad de intercambio catiónico de esa parte superficial del suelo. Hay un trabajo muy interesante que hizo el ingeniero Francisco Mite con el doctor José Espinosa, que estuvo antes que mi persona en el Instituto de Palma, en el Instituto de Nutrición de Plantas, en donde se observaban resultados muy buenos, una correlación muy fuerte entre el manejo del encalado y el manejo del riego en la producción de palma. Entonces, hay un efecto que uno puede tener ahí. Y claro, mire, de los trabajos que hizo el doctor Overpool, que reportamos en el documento que presenté sobre coronas, paleras, distintas profundidades de siembra, se observaba que en algunas localidades la palma seguía teniendo buena producción con pH por debajo de 4. Pero eso significa que el suelo de alguna manera está complementando, por ejemplo, con una buena capacidad de intercambio catiónico o con, por ejemplo, un elevado contenido de materia orgánica. Y eso es una cosa que tenemos que hacer. Muy importante el manejo de la acidez, muy importante las mediciones de la acidez en corona y fuera de la corona, y cuando amerite la aplicación de enmiendas que, por ejemplo, pueden ser enmiendas tipo sulfato que se traslocan durante el perfil, que lo que hacen es mover el aluminio lejos de esta capa superficial del suelo. Muy importante. Excelente, doctor. Otra pregunta que nos llega es ¿qué valores de clorofila se asocian a un buen nivel de nutrición en palma y qué valores de magnesio es ideal para optimizar el potasio? Mire, esto de la clorofila es algo preliminar que nosotros hemos hecho. El Centro de Investigación de Palma, el doctor Hernán Mauricio Romero, que es un fisiólogo al que respeto mucho, estuvimos al mismo tiempo haciendo el doctorado en Pensilvania, lo conozco de muchos años, hizo algunos trabajos tratando de utilizar medidores de clorofila y no encontró las relaciones que nosotros observamos. Y de hecho, las relaciones que nosotros observamos no fueron tan sólidas como nosotros hubiéramos querido a través de los años. Hay que tener, como le digo, cuidado en el tema del tejido que uno está midiendo, tomar numerosas medidas, registrarlas y hacer los promedios es un trabajo un tantico tedioso. Los valores no los recuerdo exactamente, la verdad. Estos son parámetros de contenido de clorofila, pero sí encontramos para un par de años relaciones estrechas, relaciones significativas entre la cantidad de clorofila y la disposición de número de racimos en palmas. Como les digo, esto es un trabajo preliminar. Yo no conozco de otros resultados que hayan salido prometedores con el uso del medidor clorofila en palma. Está ampliamente demostrado sus bondades en otros cultivos, en maíz en particular. Lo hicimos en Colombia con la fenalce, lo hicimos en Ecuador con el INEAP, y los resultados volvieron a ser muy buenos. Contrario, por ejemplo, con otras tecnologías que miden el verdor de la hoja, que dependen un poco de la incidencia de luz natural y de otros parámetros como la cantidad de área foliar que puede tener el cultivo, que es muy importante, pero que varía. La cantidad de magnesio, como yo le mencionaba, está caracterizada para las plantaciones donde se hicieron estos valores, en valores por encima de 0.3%. Le puse dos tablas con los valores de magnesio foliar y el valor del póster que yo le indicaba. Y le repito, para tener síntomas de deficiencia visibles, amarillamientos, secamientos cuando la hoja se ve expuesta a la luz solar intensa, nosotros necesitamos valores por debajo de 0.15%. En la experiencia que nosotros hicimos en Ecuador, no logramos los valores de 0.3. Teníamos valores menores a eso, los valores referenciales que nosotros trabajamos, que se fueron calibrando a través de los años, estaban por debajo de los valores que nosotros teníamos, y sin embargo teníamos una muy buena emisión foliar, una muy buena área foliar. Entonces el valor de referencia que utilizamos para el experimento en Ecuador era menor al valor de referencia que utilizamos en los libros del Instituto del Trabajo del Dr. Fergus Rankin en el sureste asiático. Excelente, doctor. Hay muchas preguntas que nos están llegando. Definitivamente ha sido súper importante su intervención. De todas maneras, me dejo
Me permito decirles que el doctor Jaramillo nos va a brindar todos sus datos, contactos, medios para que ustedes también lo puedan abordar. Otra de las preguntas que nos llega por este medio es, doctor Jaramillo, ¿cuál es su opinión sobre el uso de silicio en palma? Es una pregunta bien interesante, bien válida, y sabe que yo la verdad tenía discusión con algunos expertos sobre esto hace algunos años, porque la verdad decían el silicio está ahí, es abundante, no es un limitante, no está caracterizado como un elemento esencial en la literatura, y una serie de temas. Yo tuve la oportunidad de hacer un tour, algún momento un tour de capacitación, que era la actividad principal que yo hacía en los años con el instituto, en donde tuve el gusto de conocer al doctor Gaspar Condorfer de Brasil, que es uno de los expertos más notables en temas de silicio en la región. Él ha trabajado mucho en otro tipo de cultivos y la verdad me abrió los ojos de algo que yo no estaba viendo. Veía que el silicio eh, está en la estructura de la mayoría de cultivos. Después, investigando mucho más la literatura, llegando a los artículos del doctor Emanuel Levenstein, que son fundamentales para ir entendiendo este tema, y pasando a la literatura actual, que ha ubicado la fisiología de distintos cultivos como cultivos que activamente toman silicio del suelo, entre ellos la palma. Uno se puede dar cuenta que la palma es un acumulador de silicio, que gasta energía, escúcheme bien, gasta energía tomando silicio del ambiente. Si esto es así, y si nosotros tenemos condiciones en las cuales el suelo puede tener una cantidad de silicio disponible relativamente baja, debemos implementarlo. Yo sé de casos, no voy a mencionar nombres de compañías ni de plantaciones particulares en Guatemala, pero sé de casos que han tenido muy buenos resultados con el manejo de silicio a través de los años. La misma cooperativa orellana que yo mencioné está ahora trabajando con fuentes de silicio con muy buenos resultados frente a los problemas de enfermedades graves que tenemos en este momento en Ecuador, que están arrasando con los cultivos acá. Entonces, yo creo que es una parte fundamental del paquete de fertilización, no solamente para palma, para otros cultivos, inclusive algunos no acumuladores, se sabe que tiene efectos benéficos. Perfecto, doctor. Otra pregunta muy puntual que tenemos es en la toma de muestra de tejido foliar, menciona donde los foliolos son más largos. ¿Lo ideal sería en la mitad del raquis o en el primer tercio? Normalmente es en el tercio distal de la hoja, ¿no? Ese es donde es el parámetro que se calibró y que se maneja en nuestros protocolos de referencia. Ojo que en esto usted puede cambiar, usted puede ajustar de acuerdo a lo que vea que es más operativo para usted, ¿ya? Lo interesante es que una vez que uno desarrolla el protocolo de manejo, de toma de muestras, lo mantenga religiosamente, no lo cambie, no lo mueva de un año para el otro, no cambie la zona de las plantas. Muy importante tener siempre la misma área de los tejidos. En manuales, bueno, en los apéndices que están al final del libro de Palma para alto rendimiento, se discuten esos protocolos cuidadosamente. La, may la mayoría de centros de investigación ya conocen también estos protocolos y les pueden asesorar perfectamente. Ojo, una vez que usted se va por un tejido de referencia, frecuencia de referencia, es muy importante mantenerlo. Por cierto que una de las recomendaciones que hacía el doctor Ferjus cuando hablábamos de estos temas era que es muy importante, yo no sé si en Guatemala lo han hecho, supongo que tal vez alguien lo haya intentado, medir la variación que tiene a través del año del tejido. O sea, regresar a un número X de plantas y tomar a través de, por ejemplo, unas 25 semanas del año, tejido y ver cómo ese tejido va subiendo, el contenido nutricional va subiendo y bajando a través del año. Si esto lo relacionamos con la cantidad de precipitación, el número de emisión, la cantidad de emisión foliar y el área foliar que tiene la planta, uno puede corregir en función del mes que uno toma y hacer una calibración todavía el valor de contenido nutricional que tiene la planta. Es un tema fascinante, hay mucho para discutir. Definitivamente hay una pregunta que nos llega también que dice, ¿qué impacto nos va a generar estos periodos muy largos de déficit hídrico en la disponibilidad y la absorción de los nutrientes que estamos teniendo en las plantaciones? Lamentablemente uno muy grande, uno muy grande. Como ustedes saben, la palma es una planta celosa que se defiende de ella y que trata de eliminar cualquier tipo de producción apenas empieza a tener estrés. Entonces, estos efectos que tenemos de excesos, de extremos
en el valor hídrico va a tener un efecto grave en el tema de la fertilización, perdón, del desarrollo de la palma. Hay ejemplos muy buenos de cómo se han tenido resultados en términos de balance hídrico, manejando las coberturas en corona, manejando la cobertura para minimizar las pérdidas de humedad al ambiente con un gran impacto, tanto en el efecto de estrés hídrico como en la eficiencia de uso de nutrientes. El manejo de esto es clave y a mí me preocupa mucho si estos impactos se van a volver más frecuentes y más extremos en un planeta cambiante, ¿no? En un clima cambiante. Claro, y que es lo más probable por todos los efectos del cambio climático que estamos enfrentando. Mandan saludos desde Colombia. Mencionan, doctor Jaramillo, ¿cómo utilizo el resultado de potasio en raquis si dentro del peso o masa seca de la hoja no se ha discriminado por componentes? Raquis, foliolos, entre otros. Son dos parámetros diferentes, ¿no? O sea, yo estoy utilizando el contenido nutricional, tanto de foliolo como de raquis, como un parámetro de la concentración de nutrientes en tejido, ¿no es cierto? Este es un parámetro que lo utilizo para, digamos, tratar de evaluar la respuesta que va teniendo la palma frente a mi manejo de nutrición. Otro es la cantidad de área foliar que yo les estaba mencionando, que es un parámetro que se puede medir relativamente rápido y relativamente frecuente, y el valor de masa seca, que es, como bien menciona la persona que pregunta, un valor agregado, ¿no? Un valor que puede ser agregado a nivel de follaje, a nivel de hoja de referencia o a nivel de palma completa, tomando en cuenta el follaje y el tronco que forma la planta. Entonces, son parámetros independientes. Se puede estudiar para cada caso la correlación que pueden tener entre ellos, pero no confundir que necesitemos forzosamente caracterizar ese valor del raquis como tal para tener la medición del contenido foliar. Obviamente lo que sacamos es la cantidad de materia seca que tiene ese raquis pequeño que nosotros estamos tomando de la muestra, para con ese valor de materia seca calcular la concentración de potasio que está presente en ese tejido. Pero no necesitamos el valor completo del raquis ni la medición individual del raquis. Se puede obtener, claro que sí, pero en realidad para la mayoría de mediciones que normalmente se recomiendan en el tema palma no se hace. Excelente, doctor. Nosotros vamos igualmente a compartir con todos los participantes del día de hoy tanto su presentación como la grabación de este webinar para que puedan tener a la mano. Así tienen sus datos de contacto. Realmente, entre varias preguntas que surgen o comentarios, y estoy totalmente de acuerdo con eso, es también la calidad de los laboratorios, ¿verdad? La buena toma de muestra y también la certeza o el buen manejo de las muestras en laboratorios. Si hacen la pregunta acá que en Guatemala, ¿qué laboratorios pueden utilizarse? Pues pueden abocarse a Agrepalma. Nosotros trabajamos algunos de nuestras empresas socias, como el Laboratorio de Naturaceites, el Laboratorio de Grupo Jame, que tienen bastantes certificados de calidad y pueden manejar muestras, pueden contactarse con nosotros también. Asimismo, preguntan sobre dónde pueden adquirir el manual de palma de alto rendimiento y otros materiales para manejo eficiente del cultivo. También pueden abocarse con nosotros en Agrepalma. Y le dejo este último minuto de tiempo para cumplir con la agenda, doctor Jaramillo, para que usted pueda darnos un mensaje final, invitándonos también a mantener las buenas prácticas y el manejo adecuado en plantaciones, y le agradecemos sobremanera su participación en este día. Así que le dejo este último minuto para que podamos cerrar. Muchísimas gracias, Karen, y la verdad un placer haber estado con ustedes. Agrepalma fue una de las más activos compradores de la literatura que nosotros generamos con el Instituto sobre el tema de palma. Les comento que el libro de palma, nosotros sacamos una edición de sobre 4.300 ejemplares cuando se lo produjo, y a través de los años se agotó. Cuando hicimos la presentación del libro en el 2012, se vendieron en ese mismo momento por encima de las 2.500 copias. Y ustedes, quienes conocen el libro, saben que no es un libro sencillo, ¿no? Es un libro con un contenido técnico algo denso. Hay muchas fórmulas, hay mucha discusión. La discusión de cationes foliares totales, por ejemplo, que utilizan muy bien algunos consultores en la zona, está bien discutida aquí, pero necesita usted tomarse varias tacitas de café y quemar pestaña para entenderla y tratar de volverla operativa. Karen, para mí es siempre un gusto poder colaborar con un gremio tan bien organizado como ustedes. Si me permite, yo quisiera comentar una pregunta que está aquí, que veo en el chat del doctor Jan Roch, Por supuesto. que pregunta cuánto se necesita invertir para realizar los análisis.
La respuesta es poco. La verdad que uno se da cuenta que el costo, tanto operativo en trabajadores como de análisis, comparado con el gasto, la inversión que uno tiene que hacer en fertilizantes, es una fracción que a veces solo representa el 1%. Así que el valor que nosotros empleamos tanto en tiempo, en esfuerzo, como el gasto económico para hacer esto, es mucho menos que lo que vamos a emplear en mano de obra y en fertilizantes en la operación, mucho menos. Así que no hay que tenerle miedo a este tipo de trabajos, hay que utilizarlos inteligentemente. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes, a mis amigos en toda la región y en toda la parte palmera. Un abrazo grande y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo, también al licenciado Diego García, que por el apoyo de Luvisa pudimos también tener este webinar, y gracias a todos ustedes. No quisiera que se retiren antes de responder, por favor, esta pequeña evaluación que vamos a lanzar en sus pantallas para que nosotros también podamos tener idea de cómo le ha parecido esta actividad. Vamos a estar realizando otro tipo de actividades. El próximo mes también vamos a tener al doctor Jaramillo con nosotros en otro webinar abarcando también importantes temas relacionados a cómo las plantaciones se ven afectadas ante el cambio climático y cómo podemos nosotros aprovechar y valernos de algunos aportes técnicos para poder evitar y reducir esos riesgos. Así que les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. A sus correos electrónicos les llegará el acceso para poder descargar la presentación y la grabación de esta actividad. Reciban un cordial saludo por parte de Grepalma y que tengan todos muy buen día. Muchas gracias por su participación.